Hola, profe, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. Un Muchas placer estar gracias. con vos. Muy Sí, buena música para arrancar. sí, Arrancamos sí, bien arriba. sí. Para esta hora es necesario un poquito de Así que AC/DC. se le podría gustar si hay buscándole buena va a surgir. ¿Cómo estás? Tuve un evento en Colombia una vez que me tocaba abrir una conferencia a las 8 de la mañana, una cosa así, y, y estaban todos cansados y dormidos porque la noche anterior había habido fiesta en el hotel. Y entonces dije, bueno, ¿cómo despierto a la gente? Y puse una canción de Isis y los hice saltar durante 30 segundos. Así. Sí, lo mejor, sí, Que era generó eso. un muy buen efecto, sí, sí, estuvo muy bueno. Sí, como electrificante, era como así como el estilo Tony Stark. Así es, tal cual. Bueno, Ramiro, él es un académico, él trabaja en la Universidad Andrés Bello, acá en Chile. El profesor yo lo conocí en un programa que tomé por HR Business Partner con TP Group. Y de lo mismo, bueno, él trabaja con temas de People Analytics, es Chief Commercial Officer en Wonderheader, que es una consultora que él lidera, entre otros aspectos más. Y más que nada hoy en día nos va a comentar sobre, bueno, tiene un montón de experiencia, así que tiene bastante aspectos que nos podría compartir, pero más que nada va a estar centralizando más como de marca y estrategia de negocio. Y ahí también nos va a ir contando un poquito más qué son las 3C, no sé si le gustaría presentarse para que lo conozcan más las personas. Bien, bueno, gracias. Como bien me presentaste, mi nombre es Ramiro Blasquez, soy argentino, vivo en Chile ya hace 8 años, feliz de vivir en Chile, muy agradecido con el país. Eh, Soy Chief Commercial Officer, o CCO, o director comercial en español, para Fonderheide. Fonderheide es una consultora de recursos humanos que tiene 30 años en Latinoamérica y siempre hemos desarrollado con una mirada de innovación el aporte de valor que una consultora puede traer al mundo de recursos humanos, principalmente desde la mirada de talent acquisition, somos headhunters, y en algún momento transitamos un camino de innovación desarrollando e implementando un modelo consultivo de People Analytics que funcionó muy bien y que se terminó convirtiendo en un spin-off de la organización que hoy continúa funcionando de manera independiente, como una empresa aparte. Este camino o esta mirada innovadora me llevó al mundo académico. Eh, Lidero el diplomado de innovación en gestión de personas y People Analytics en la Universidad Andrés Bello. Doy algunos módulos de algunos programas en TP Group, donde me invitan también a participar, y lidero un programa de People Analytics de Cambridge en español a través de Meritus, y lidero un programa para CHROs de Wharton también en español a través de Meritus. Son espacios, y como me gustan mucho los negocios, o sea, me gusta mucho la gestión de personas, pero también los negocios, y eso es una de las particularidades que me apasionan, digamos, unir personas y resultados de negocio. También participo como mentor de startups, soy mentor en Startup Chile, en algunos otros programas de desarrollo de startup o de aceleración de startup en Latinoamérica, de manera permanente. Estoy en contacto con la innovación, con la tecnología y con cómo desarrollar nuevos modelos de negocio, y mentoreo proyectos de negocio en un programa de alta dirección para Columbia, para la Universidad de Columbia. Y bueno, ya está, se me terminó, digamos, el currículum. Bueno, estaríamos harto de la que podríamos conversar realmente. No sabía que tenía tanta trayectoria. En realidad yo había quedado como en inicial. Sí, bueno, han sido los años de buscar espacios para compartir. A mí la verdad que lo que más me motiva, y por eso acepté rápidamente digamos, tu invitación, es compartir la experiencia o compartir las cosas que uno va aprendiendo y conoce, y no como una voz de la verdad, sino simplemente como una contribución más al ecosistema. Para mí ha sido, yo no soy formado en recursos humanos, yo soy Sí, pues, eso formado mismo, sí lo podría comentar un poquito porque yo, dentro de lo que me acuerdo, es que lo que nos comentó de que tenía una formación más de marketing y de ahí se fue para los recursos humanos. Igual es como un cambio, generalmente raro.
he visto yo que pasa al revés, como parte como recursos humanos y después pasa como marketing o venta. En cambio, acá Sí. fue distinto. Mira, la verdad es que mi formación técnica académica es licenciado en marketing en Argentina. Mis primeros trabajos fueron en la investigación de mercado, utilizando estadística para entender el comportamiento del consumidor. La verdad Perfecto. que ese fue el primer contacto que yo tuve con que los números podían describir y predecir cierto comportamiento en las personas. Y bueno, me apasionó muchísimo. De hecho, eso me llevó a estudiar. Yo primero empecé a trabajar, estudié más tarde mi carrera. Y después cuando terminé mi carrera decidí empezar a dedicarme más al mundo comercial y a la estrategia comercial. Me empecé a meter más en el negocio. Ahí desarrollé 14 años de gestión y de trabajo en una de las fabricantes de papel más grandes de Argentina, en Wow. Celulosa Argentina. Y cuando terminé mi MBA, como toda persona que transita un MBA, entra en crisis con su carrera profesional, empieza a cuestionarse, digamos, hacia dónde quiere ir, qué va a hacer, qué sé yo. Y en Es muy ese amplio. momento yo decidí que quería hacer un cambio de industria, quería explorar otra cosa, me atraía mucho el mundo de los servicios. Y entonces empecé a buscar un cambio. La verdad que no es que yo tenía claridad de hacia dónde ir, sino que empecé a explorar. Un cambio me llevó 2 años de exploración. Y finalmente encontré un espacio en Fonterheide. Fonterheide en ese momento necesitaba un líder comercial que definiera una estrategia regional para el crecimiento de la compañía. Entonces yo me sumé con una función comercial a una consultora de recursos humanos. Y ahí me empecé a empapar del mundo de recursos humanos. Terminó siendo un espacio en donde le encontré un propósito a mi carrera profesional porque Todo empecé fue. a ver que podía unir la gestión de personas con la estrategia de negocio y la generación de resultados. Y ahí confluía aquella estadística y predicción de comportamiento a través de los datos en la gestión de personas, la mirada de negocio en la gestión de personas y por supuesto la contribución de ayudar a personas a gestionar personas o ayudar a personas a encontrar una nueva oportunidad laboral. Y eso me apasionó. Y por Y acá ejemplo, estoy. eso de... Espectacular. Y eso de darle una mirada de negocio a la gestión de personas, no sé si lo podría como desglosar un poquito más para que Sí, también varios líderes o también pudieran como conocer un poquito más sobre su trabajo. claro que sí. Cuando yo llego al mundo de recursos humanos, vengo con mi mindset de negocio. Mi mindset de negocio decía, bueno, Okay. vamos a generar una acción comercial A y bueno, eso tiene que tener un retorno. ¿Cuál es el retorno de lo que vamos a invertir? Y todo lo que, además todo lo que había aprendido en mi MBA era con una mirada de negocio, una mirada financiera, todo el retorno de la inversión, qué hacemos, cuánto retorna, cómo medirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de Súper. pronto llego al mundo de recursos humanos y en ese momento estaba de moda eh, y estaba explotando la visibilidad del clima organizacional, ¿no? Y había ranking, y las compañías luchaban por el primer lugar en un determinado ranking o en otro ranking. Y entonces esto cobraba mucha relevancia. Y desde la mirada de afuera de alguien con total ingenuidad, no formado en el tema, miraba eso y decía, qué interesante el clima, qué bueno que se perciba como importante que el ecosistema en el que la persona desarrolla su trabajo es relevante para el resultado de ese trabajo. Eh, pero 100%. claro, yo le puse la pregunta de negocio y dije, bueno, ok, ¿y esto en qué se ve reflejado la mejora del clima? O, ¿cuál es la mejora que obtiene una compañía que está en el puesto número 8 y pasa al puesto número 1? Entonces me dijeron, no, mejora la productividad. O sea, la respuesta natural y de libro mejora la productividad. Y yo pregunté, ¿cuánto? Y ahí se terminaba la conversación. Nadie podía responder eso. Entonces dije, bueno, acá hay una oportunidad. ¿Por qué? Si se puede. Hay, o sea, la estadística lo permite, digamos, podemos empezar a medir esto. Y ahí empecé a cuestionar, de hecho, escribí una vez un artículo de esto, que existe, digamos, en economía una ley de rendimientos decrecientes, que establece básicamente que si vos tenés una máquina produciendo, cuando llegás al máximo de su nivel de productividad, la contribución marginal de cada unidad extra que producís puede llegar a ser negativa, es decir, el esfuerzo que vos haces por producir una unidad más, en lugar de generarte un ingreso positivo, te genera un ingreso negativo. Y esto tiene un sustento, digamos, que desgastás la máquina, acelerás el mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Distintas cosas.
Yo dije, tiene que aplicar esto para recursos humanos y el clima seguro. ¿Y cómo lo Esto aplicas? tiene que funcionar. Digo, el beneficio entre pasar del puesto número 5 al puesto número 1, seguro que es mucho más la inversión en esfuerzo que el retorno que tiene. Y con esto no quiero decir que sea poco importante el clima. Digo, lo que digo es que la carrera por el número 1 parecía no tener sentido, y, pero sí la gestión del clima de manera consciente y con una mirada de negocio. Y eso fue lo que me empezó a motivar para buscar los espacios de vínculo con los datos, cómo los datos nos podían ayudar a traer una mirada de negocio a la gestión de personas. Y bueno, ahí empecé mi camino de exploración. Resulta que no era el único loco que pensaba esto, había otras personas, yo no soy un visionario, había No, otros que ya estaban transitando este camino y yo me subí a esa movida, eh, y, y exploré junto a IBM algunas cosas, hicimos un partnership con ellos, después después contratamos un data science dentro de la propia consultora, aprendimos un montón y terminamos desarrollando un modelo consultivo y algunos proyectos que nos ayudaban a darle a las compañías indicadores que les permitían proveer a la gestión de personas de una mirada de negocio y un impacto en cómo la mejora de ciertos indicadores en la experiencia del colaborador se veían reflejados en resultados de negocio. y ahí tendría impacto lo que usted mencionaba o definía como las 3C, ¿o no? Las 3C es un concepto que nosotros acuñamos y que tiene que ver con tratar de proveer a la estrategia del negocio con coherencia respecto de la estrategia interna de gestión de personas. Esto no tiene un origen particular en la analítica, tiene un origen específico en entender que si no hay, tiene más que ver con esto de que si no tenemos alineada una buena experiencia de colaborador, es poco probable que tengamos una buena experiencia de cliente. Y que tiene que existir coherencia y alineación entre ambas cosas. Dave Ulrich habla lo mismo. Sí, correcto. Habla No que es soy como un un... ciclo, dice que como se siente, si tu colaborador se siente bien tratado, eso mismo después se refleja en el servicio que se presta. Sí. Yo lo vi a Dave Ulrich una vez hablar en una conferencia aquí en Chile y él contaba que viajaba en una aerolínea que le daba ciertos cupones y esos cupones no eran para beneficio de él, sino que eran cupones que él les podía entregar a las personas que le brindaban servicio adentro del avión, y los empleados de la aerolínea lo podían redimir por un premio en efectivo. Y entonces él subía al avión y en el saco ponía un cupón, así visible, para, para que el colaborador viera que él tenía el cupón disponible para entregar y entonces así se aseguraba de obtener un excelente servicio. Y contaba como parte de una experiencia respecto de cómo la estrategia de compensaciones canalizada a través del cliente podía mejorar la experiencia del colaborador y del cliente. Pero más allá de la broma que él hacía en la conferencia, tenía todo el sentido y para mí, que vengo además del mundo del marketing y de la experiencia del cliente, adhiero totalmente a que es imposible poder transmitir una buena experiencia, sobre todo en el mundo del servicio, hacia un cliente si nosotros no procuramos primero una buena experiencia interna al colaborador. Entonces, las 3C es un propósito de BDH, de la consultora, en donde lo que nosotros procuramos es, nosotros particularmente, porque en nuestro negocio tenemos dos experiencias que cuidar. La experiencia del cliente, pero la experiencia del candidato. Nosotros intervenimos en ambos lugares, en ambos mundos. Contribuimos a que las personas desarrollen su carrera profesional y somos responsables de ayudarlos a que su carrera crezca y también somos responsables de asesorarlos mal y que tomen una mala decisión de carrera, con lo cual tenemos responsabilidad en esa instancia y también ayudamos y somos responsables de contribuir con el desarrollo, el crecimiento y el cumplimiento de los objetivos de las compañías que nos contratan. Entonces, había que desarrollar un modelo que pudiera cuidar todas las experiencias. Y el modelo de las 3C tiene foco en que todo lo que nosotros hacemos tiene que cuidar la experiencia del candidato, porque una buena experiencia de candidato se va a traducir en una buena experiencia de cliente. Y una buena experiencia de cliente
se va a traducir también en una buena experiencia de colaborador. Y eso es un círculo virtuoso, es decir, uno alimenta al otro de manera sistémica, porque una buena experiencia de colaborador, sobre todo en un negocio como el nuestro, se impacta directamente en una buena experiencia de candidato, que a su vez impacta aún más en la buena experiencia del cliente, y así va, digamos, como haciendo el ciclo virtuoso que crece cada vez más una mejor experiencia. Ese es el origen de las 3C. Tiene sentido. Yo dentro de experiencias que he tenido en lugares que he participado, yo por ejemplo no voy a cierta industria o a ciertas partes, o no compro, por cómo me tratan. Entonces también, pues, y de repente si no te tratan bien, también algo dirá de cómo quizás a la persona o no la están reconociendo, o no la están considerando, o no le están dando un espacio, que también uno puede empatizarlo desde ahí. Que quizás hay veces en que uno no lo concientiza a ese nivel. Absolutamente. Yo creo que, sobre todo quienes operamos en el mundo de la consultoría, de recursos humanos, tenemos una relación permanente con las personas, en donde nosotros intervenimos en ellos en una instancia de vulnerabilidad. Las personas se acercan a nosotros o buscando un cambio por alguna razón particular, o porque están en un momento de transición. Y en ambos casos son espacios de vulnerabilidad. Y tenemos que tener conciencia de esa responsabilidad, y además honrar el espacio y la confianza que las personas ponen en nosotros a la hora de abrirse. Y desde ese punto de vista es que la verdad que nosotros hemos, gracias a la estrategia de las 3C, cuestionado todo lo que hacemos, desde el punto de vista de cómo tenemos el approach con los candidatos, estableciendo un diálogo de igual a igual y cambiando algunas cosas simples del lenguaje, digamos. Nosotros particularmente estamos acostumbrados en la industria a hablar de selección, ¿no? Pero, y traigo esto para pensar que cuando hablamos de innovación en recursos humanos, no es solamente la tecnología la innovación. A veces es simplemente actualizar un proceso a los paradigmas del presente. Nosotros normalmente hablamos de selección. Y la selección, por definición, establece un rol de autoridad. Hay uno que selecciona y otro que es seleccionado. Con lo cual, y eso responde a los paradigmas del pasado, ¿no? A los paradigmas del presente. Hoy una persona que se acerca a una entrevista no espera ser seleccionado, espera participar de una instancia en donde él también va a elegir el trabajo en el que quiere estar. Exacto. Entonces, desde el lenguaje ya no es selección, es una elección mutua, en donde las dos partes eligen. Y si eso no está honrado con un espacio de diálogo coherente, y seguís haciendo la entrevista por competencias con una lista de checklists que hay que cumplir, entonces en realidad no estás conociendo los intereses profundos de la persona. Estás teniendo la entrevista solo preocupado por el cumplimiento de las expectativas de a quien representás, y no buscando esa conexión mutua entre oportunidad y colaborador. Y bueno, nada, eso es un espacio de innovación, por ejemplo, en donde quizá no hay tecnología, pero sí un cambio de procedimiento que puede ayudar mucho. Y en realidad es un cambio bastante importante, porque a mí, dentro de la experiencia que he tenido, me llamó la atención el poco o la desinformación que hay respecto a lo que es la gestión de personas, como de la experiencia del colaborador, del candidato, herramientas de liderazgo, de gestión emocional, y hay muchos temas que se obvian, quizás por darle más prioridad a ciertos números, pero esos números podrían ser exponencialmente mayores si este tema se tomaran en cuenta, pero no se consideran tanto en realidad. Y tiene que ver, yo creo, con dónde está el foco, con el mindset, con cuáles son las cosas que uno termina priorizando. Y en esto, déjame que puedan confluir los aspectos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Soy un promotor permanente de los números, me encantan los números. Sí. Pero los números no pueden ser más importantes que el propósito. Los números no pueden ser más importantes que la decisión de la profundidad y el impacto que tiene la decisión de cambiar de rol o tomar una decisión de cambio de carrera.
Y las dos cosas son relevantes. Es importante las métricas de resultado, pero hay otros aspectos cualitativos que son igualmente relevantes. Y esta es una pregunta muy común, sobre todo en aquellas compañías que empiezan a explorar el mundo de la analítica, ¿no? Es común que muchos se acerquen a los números esperando que los números por ahí den la respuesta a todo. Y yo siempre digo que la analítica, desde el punto de vista cuantitativo, lejos de traernos respuestas, nos va a traer más preguntas. Que nosotros nos vamos a tener que dar vuelta para validar con algunos argumentos cuantitativos, pero muchas veces vamos a tener que ir a validar esos números cuantitativos con comportamientos cualitativos. Y ahí es donde se va a producir la verdadera interpretación del comportamiento de las personas. Para alguna persona que no tenga tanto conocimiento y quisiera después ver este live, que no lo entendiera también. Por supuesto, No todo un el mundo ejemplo. es tan experto como usted, por favor. No, aterrizamos con un ejemplo, no hay problema, porque es más fácil de interpretar. Muchas veces, por ejemplo, uno podría... Te voy a aterrizar un ejemplo concreto. Una compañía muy importante de, de, de retail gastronómico, ¿sí? Con muchos colaboradores, tiene problemas de rotación y busca entender cuál es uno de los factores importantes por los cuales las personas eligen abandonar la organización. Los números dicen que una de las... la parte cuantitativa dice la variable número uno y más importante es la cantidad de horas que la persona trabaja. Cuanto más horas trabaja, menor riesgo de renuncia tiene el colaborador. Ok. También. Bueno, desde lo cuantitativo, uno diría, listo, más horas para todos, ¿no? Si me quiero quedar solo con la vida cuantitativa, yo diría, bueno, más horas para todos, listo, se terminó, genial. Pues. Pero si yo cuestiono, si el foco, en lugar de esperar que la verdad me la traiga el número, lo que hago es buscar la verdad, me pongo en un rol de cuestionador permanente. Hay un libro que se llama The More Beautiful Question, no me acuerdo el autor, que habla específicamente de las virtudes de aquellos que desarrollan la capacidad de hacer preguntas, y dice algo tan lindo como que, bueno, la respuesta, perdón, una pregunta abre el camino a una investigación, abre el camino a años de profundidad, de investigación, de pruebas, de desarrollos, de testeos, de experimentación, de muchas cosas. La respuesta es el final del camino. Y se terminó el camino. Bueno, entonces si nosotros buscamos en los números que sean parte del proceso y no el final del camino, y cuestionamos, y que fue lo que hicimos en este caso, en lugar de quedarnos con esto, dijimos, ok, ¿pero por qué? ¿Más horas para todos? ¿Es así? Porque no es lo mismo el que todos, no puede ser que todos quieran más horas. Tiene que haber una interpretación secundaria de este número, que es muy potente y es confiable. Si yo aumento horas, seguro bajo rotación, pero quiero ir más a fondo. Y entonces, en la interpretación más cualitativa, miramos y vemos que ese mundo de gente que dice, o que la estadística nos muestra que más horas reduce el riesgo de renuncia, está compuesto por gente que tiene contratos largos, contratos cortos y contratos medios en cantidad de horas. Ok, entonces decimos, pero entonces más horas no es lo mismo para todos. No es lo mismo tener un contrato corto y tener más horas que tener un contrato largo y tener más horas. El desgaste, el agotamiento, ¿no? Todo esto desde el cuestionamiento, sin tener la respuesta en mi mente. Digo, no es lo mismo más horas para el que trabajó 40 horas en la semana que más horas para el que trabajó 20 horas en la semana. Sin juzgar. Digo, tengo que segmentar esto para entender un poco más. Hacemos esa segmentación entendiendo más horas desde la cantidad de horas contratadas. Es decir, yo quiero entender si haber trabajado más horas que las que dice tu contrato reduce tu riesgo de renuncia y si trabajar menos incrementa tu riesgo de renuncia. Y descubrimos que es así, que se refuerza este comportamiento, que el problema no es una cantidad de horas, que todos tienen que trabajar 40 o todos tienen que trabajar 42, sino que
Si todos trabajan la misma cantidad de horas que fueron contratados, el riesgo de renuncia es del 50%. Si trabajan 2 horas más de las que fueron contratados, el riesgo de renuncia es del 30%. Y si trabajan 1 hora menos de la que fue contratado, el riesgo de renuncia es del 70%. Ah, ok, entonces es un tema de expectativas, no un tema de cantidad. Yo como empleado firmo un contrato, establezco una expectativa al momento de firmar un contrato y esa expectativa es yo quiero trabajar la cantidad de horas que dice mi contrato. Si me haces trabajar más, lo vivo como un beneficio, porque me llevo más dinero del que esperaba llevarme. Si trabajo 1 hora menos, en un contexto legal, laboral, como el de Chile, que permite esto, si trabajás menos horas, entonces cobras menos horas y entonces, lo vivís como un perjuicio económico, porque vos esperabas trabajar por 20 y trabajaste 19, entonces vos tenés Sí, menos de lo que esperabas, con lo cual lo de todas vivís maneras. como un perjuicio. Ok, desde ese punto de vista, entonces, ¿cuál sería la siguiente decisión? Un par de horas más para todos, digamos. Distribuyamos horas extra para que todos tengan un par de horas más y listo. Bueno, pero en realidad, la relación laboral que se establece con una persona que aceptó un contrato de 20 horas no es la misma que la relación que se establece con una persona que tuvo un contrato 40. Con lo cual, entendamos el comportamiento abierto por tipo de contrato. Y entonces ahí descubrimos que las personas que tienen contratos de 30 y de 40 horas semanales son personas que buscan en la compañía un ingreso principal, esa actividad principal por la cantidad de horas que consume. Esas Exacto. personas, si trabajan más cantidad de horas, reducen notablemente su riesgo de renuncia. Pero aquellas personas que aceptaron un contrato de 20 horas, por ejemplo, no se acercaron a la organización buscando un ingreso principal, buscan un ingreso complementario o tienen un segundo trabajo o son personas que en realidad trabajan y estudian, no tienen otra actividad, no están dispuestos a trabajar más. Si quisieran trabajar más, buscarían un trabajo de más horas probablemente, o nos pedirían a nosotros mismos un trabajo de más horas. Pero no es así. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas tienen un comportamiento opuesto. Si trabajan más horas que las que dice su contrato, su riesgo de renuncia sube. El gran aprendizaje de esto es que la mezcla de cuestionar y cuestionar y cuestionar y mezclar el número con la interpretación del comportamiento cualitativo, entendiendo el contexto de las personas, es lo que me produce el verdadero aprendizaje de valor, que es establecer finalmente una estrategia para que el gerente del punto de venta le asigne horas extra a personas con 30 y 40 horas en el contrato y evite darle horas extra a personas con 25 o menos horas en su contrato. Y con esta simple acción que se traduce a través de todo este mecanismo que te acabo de contar, tiene un impacto notable, no solamente en la reducción de la rotación, sino que además mejora los resultados de negocio del punto de venta que La la gerencia venta. tiene. Exacto. Sí. Espero que el ejemplo haya sido claro y simple de entender. Muy claro, muy claro. En realidad, y bueno, ya estamos cerca de los 30 minutos, así que no sé si quisiera como comentar sobre los futuros proyectos que usted tiene. Mira, en este momento me desvela un tema en particular, Para desde la saber. mirada de innovación y volviendo al mundo del talent acquisition. Eh, la verdad es que si hay algo que venimos viendo es que eh, pareciera que estamos en un mundo pospandémico, ¿no? Y está claro que las características de este mundo pospandémico son bien distintas de las características que tenía el mundo del trabajo antes de la pandemia. Increíblemente diferente. Y pensémoslo Acá. incluso desde los modelos de negocio, ¿no? Teníamos modelos de negocio pre-pandemia, cambiaron en el contexto de la pandemia y 2 años después de la pandemia volvieron a cambiar, ¿no? Y está permanentemente el modelo de negocio cuestionado. Y va a seguir cambiando. Las habilidades que esperamos de los colaboradores cambian permanentemente porque hay redireccionamientos estratégicos todo el tiempo. Este año vamos para allá, el año que viene, la verdad que nos dimos cuenta, y esta famosa agilidad y esta iteración de probar, experimentar, nos lleva claramente a dificultades para poder establecer planes de largo plazo. La verdad que imaginar un plan estratégico que permanezca estable durante los próximos 10 años como era antes, hoy es imposible, hoy parece una locura. No es Con lo real. cual, hay una herramienta que usamos todos los días en recursos humanos para talent acquisition, que la seguimos usando sin haberla cuestionado.
y es el Job Description. El Job Description es una herramienta que responde a los paradigmas de la prepandemia, responde a los paradigmas de la estabilidad, del contexto en el cual vos podías definir un perfil de cargo, y ese perfil de cargo iba a ser el mismo este año, el año que viene, el otro año. ¿Por qué? Porque había un plan estratégico que no cambiaba a grandes rasgos el direccionamiento estratégico del negocio. Pero hoy es cada vez más frecuente que cuando, y lo vivimos como consultora, ¿no?, salimos al mercado, empezamos a hablar con el hiring manager y el hiring manager nos dice, no, lo que pasa es que ahora tenemos esta mirada estratégica y el modelo de negocio está virando más hacia componentes digitales y estamos explorando un modelo. Y entonces decís, pero esto no estaba reflejado en el job description. No está. ¿Por qué? Porque el job description es de hace 5 años atrás. Claro, ok. Entonces el job description no refleja el dinamismo de los negocios actuales. No te hablo de la definición del perfil. Digo, el job description no coincide con la dinámica de negocios actuales. Entonces, si la herramienta que va a definir el perfil que voy a buscar no coincide con la dinámica del negocio, debería cuestionar la herramienta. Y lo que veo desde el mundo consultivo es que, y vemos nosotros en Fonderheide, es que estamos usando herramientas del pasado para darle respuestas al presente que ya no responde al pasado, digamos, y que requieren, digamos, de alguna manera, ser cuestionadas y explorar otras metodologías. ¿Y sería ahí como Nosotros un cargo más estamos explorando, multitasking? ¿cómo? ¿Sería como un cargo más multitasking? ¿Como algo como mucho más amplio que se puede ser susceptible a reajuste? Que igual si uno reajusta, Y el descriptor no reajusta el contrato también, porque legalmente uno supuestamente se ciñe con un parámetro también legal, se supone. bueno, existe la posibilidad desde el punto de vista legal de hacer anexos de contrato. Claro, Exacto. depende en qué nivel de la organización nos paremos. Esto es más simple de modificar o más complejo de modificar. Claro, si hay un sindicato es más difícil. Y si es un sindicato, esto nos están viendo en más de un lugar de Latinoamérica seguro. Entonces, si es un sindicato en Argentina, en Brasil o en Colombia, seguro no tiene las mismas características que un sindicato de Chile. Pero seguro que en el nivel de la organización en el que nos paremos esto tendrá mayor o menor complejidad. Pero de todas maneras requiere cierto cuestionamiento. La verdad que no tengo la respuesta. Nosotros estamos explorando nuestro propio camino, un camino que incorpora dinámicas o prácticas que vienen de la mirada de la agilidad a cuestionar el job description, desarmarlo por completo y hacer instancias de relevamiento de la necesidad y hacer instancias de entrevista al candidato, en donde ya el modelo de la entrevista no es ir al candidato a evaluar si está alineado a lo que nosotros o a lo que nuestro Ahora es más cliente busca, reciente. sino que el propósito de la entrevista es analizar si hay alineación, pero sobre todo que la persona haga una propuesta de valor a cómo él ocuparía el rol y que él haga una oferta de cuál es su aporte de valor hacia ese rol que la organización necesita cubrir y que se produzca ese match, por decir de alguna manera, ese fit, Que no es menor. Que no es no menor. solamente desde el punto de vista de competencias y cultura, sino desde propósito y de mirada de Valor. qué es lo que necesita el rol hoy. Porque lo que necesita el rol hoy no es lo mismo que necesitaba hace un año, ni tampoco es lo mismo que lo que va a necesitar dentro de un año. Y esto, lo que nosotros vemos es que esto es uno de los determinantes más importantes de una contratación con un buen resultado después en la ejecución. Digamos, que exista alineación entre la manera en la que se ve el rol, las prioridades del rol y cómo se va a ejecutar. Eso, vamos a preguntar, ¿en qué están hoy? ¿O en qué te preocupa o qué proyecto es esto? Nosotros le llamamos job design de cara al cliente, en donde con nuestro cliente desarmamos el job description y lo cuestionamos por completo y nos permite hacer una interpretación distinta. Y job crafting, que básicamente es una invitación a diseñar juntos el trabajo o la propuesta de valor hacia ese trabajo con el candidato. Y eso nos permite unir y ver si existe coincidencia.
Excelente, excelente. De Y lo mismo. es muy bueno incluso de cara a la experiencia del candidato, porque es el propio candidato el que se da cuenta y que él mismo dice, no, quizá para este proyecto yo no tengo el conocimiento que necesita este proyecto. Y entonces es mágico porque la persona misma es consciente de eso Sí, y hay no se formas queda de con detectarlo, expectativa de, yo cumplo con las competencias. Sí, está no, bien, no, pero y hay formas de detectar la cultura, movilidad, promociones, formas sí, por hacer este análisis de, por ejemplo, unos 15 cargos en una empresa, de 15 personas que están. De ella uno puede ver ya cuántas en el último, el último año, último 2 años han tenido una promoción. Yo no tiene idea, y esa es una idea general si es que promueven o no. Hay otras empresas en las que no promueven y son súper rígidas, hay gente que se mantiene durante años, y otras donde va fluyendo orgánicamente y va teniendo como un flujo. Entonces ahí uno también se hace como una idea, para no llegar y tomar una relación en un lugar con una empresa que al final después la idea es que, bueno, sea una experiencia así es, para ambos lados nutritiva. totalmente, sí. Excelente. Entonces, bueno, ahí cualquier cosita podrían revisar su página. Por supuesto, me encuentran en LinkedIn, vos compartiste en el post de este espacio mi perfil, me pueden encontrar en LinkedIn, están en LinkedIn además mis datos de contacto, mi correo, mi celular para el que me quiera enviar un WhatsApp, y en la página de la compañía que se llama vonderheide.com, BDH es la sigla de vonderheide.com. Y a aquellos que les interese explorar un poquito más todos estos temas de innovación en recursos humanos, en la página de la UNAV, en la parte de diplomados, pueden encontrar el diplomado de innovación en gestión de personas y People Analytics, donde todo esto que les compartí forma parte de lo que cuestionamos y ofrecemos como contenido académico. Buenísimo, buenísimo. Espero que muchas personas Y logren. cambia todos los años, además. Lo va ¿Por qué? actualizando. Porque la innovación no podría permanecer estable, digamos. Y eso, que eso no es tan común en ciertos programas. Hay programas que se mantienen un tanto estables a lo largo del tiempo. Así que eso es como un valor agregado a diferencial de otros Así lados. es. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias, profe. Ahí espero No, que gracias a vos, prontamente. Santiago, por este espacio. Te agradezco, la pasé súper bien y Bueno, súper lindo el espacio. Te así mando un que gran muchas abrazo. gracias. Les deseo una muy buena semana a todos y espero que prontamente nos podamos volver. Abrazo. Cuídense. Chau. Chao, chao.